Hola, en esta práctica revisaremos cómo crear un CRUD básico o estático dentro del mismo sistema de rutas. No es un uso muy correcto, adecuado ni viable dentro de una aplicación o proyecto como tal, pero les servirá para poder tener noción de qué aspectos deben de tener en cuenta para cada una de las operaciones de nuestro CRUD. En este caso lo va a hacer desde el sistema de rutas y por ende vamos a dirigirnos al archivo que hace parte de ello, que es route, PHP routes PHP. Aquí vamos a realizar entonces las cuatro operaciones. En este caso sería, primero haríamos el create. Bien, entonces, ¿cómo sería nuestro create? Tenemos dentro de nuestra base de datos, tenemos una tabla denominada cursos. En ella, como tal, hay un campo que es el que vamos a utilizar, que es el campo nombre. En estos momentos tenemos 50 elementos y por ende entonces vamos a trabajar con ellos. Tenemos entonces row get. Aquí vamos a pasar entonces una ruta. Esta ruta la vamos a llamar crear. Y por medio de una función anónima vamos a establecer entonces qué parámetros vamos a utilizar o qué elementos vamos a utilizar para poder insertar los datos. La forma más simple es, por ejemplo, la siguiente. Definimos una variable y dentro de la variable establecemos, digamos, cuál es nuestro namespace y vamos a utilizar el modelo curso. Por medio de este, entonces, lo que estableceremos es que invocaremos el método crear, ¿sí? Invocaremos el método crear, pero aquí en forma de array vamos a enviar entonces la información. ¿Qué información vamos a enviar? Recordemos que tenemos un array asociativo en el cual va a ser nombre y este lo vamos a llamar, por ejemplo, Laravel. El curso se va a llamar Laravel 5.1. Ok. Por último, entonces, digamos, vamos a tener un return en donde indicaremos si el registro fue exitoso o correcto, en fin. Esto entonces lo que va a hacer es conectarse al modelo para poder insertar dentro de la tabla, ¿sí?, el respectivo registro. Nuestro servidor está corriendo, ¿ok? Vamos a utilizar entonces el parámetro create. Y aquí nos salió un error. Miremos qué error es. Modelo. Bueno, el modelo no ha sido definido o no lo estamos utilizando. Entonces vamos a revisar qué sucede con course. Aquí tenemos course. Es que este no lo estoy empleando. Cuando en una de las prácticas anteriores hemos visto cómo hacer un proceso de migración. Para ello yo lo que hice fue crear el modelo curso y por ende con el aspecto de migración él me generó adicionalmente una clase para poder crear las tablas. Pero este modelo nos ha quedado vacío. Entonces tenemos que hacer uso de él. Cuando vamos a hacer ya el proceso de registro. Entonces este atributo siempre lo necesitaremos en donde vamos a indicar que el atributo tabla como tal va a contener el nombre de la tabla que tenemos en nuestra base de datos. Y adicionalmente, esto es propio del Laravel, hay un atributo que se denomina fileable, el cual es en forma de array, en donde nosotros indicamos cuáles son los campos requeridos para poder realizar todo el registro. Por ejemplo, en el caso de la tabla user, aquí que nos está indicando que él requiere para poder realizar el registro exitoso, por lo menos tener el nombre, el email y la contraseña para realizar ese registro. Y aquí está indicando que lo va a hacer en la tabla usuarios. Lo mismo sucede aquí en nuestra tabla, perdón, en nuestro modelo curso. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Bien, vamos a revisar si con esto entonces ya nos funciona. Ahí lo tenemos, registro exitoso. Voy a nuestra tabla y podemos encontrar el atributo, como ya he borrado algunos registros, no recuerdo si es si es el ID número 51 y tiene el nombre del curso que nosotros le hemos definido. Ahora vamos a hacer la consulta dentro de nuestro mismo archivo. Entonces aquí vamos a tener el read, a leer, a consultar, ¿cierto? ¿Qué tendremos entonces? Lo mismo, una ruta. La ruta la vamos a llamar read y aquí por medio de una función, pero aquí vamos a utilizar entonces un parámetro, vamos a indicarle específicamente qué identificador o qué parámetro como tal nosotros vamos a utilizar. Vamos a llamarlo ID, vamos a hacer la consulta por ID y aquí luego hacemos lo siguiente. Lo mismo, vamos a emplear un atributo. Esto aquí para que entonces no tengamos que repetirlo sucesivamente, es mejor que hagamos uso de los namespace. Entonces aquí indicaremos de que vamos a hacer uso de course.
¿sí? Y por ende entonces aquí simplemente dejaríamos esto para acá poder hacer lo siguiente. Aquí, ¿qué método podríamos utilizar? Podría ser el método all, el método get, el método find. Bueno, hay diferentes métodos que podemos hacer uso. Yo por ahora voy a utilizar entonces el método all, perdón, find, y vamos a decir que va a ser por medio de ID, es decir, lo que se ingrese. Finalmente, ¿el que me va a arrojar? Pues aquí vamos a sacarlo rápidamente, que nos retorne esa consulta. Solamente es eso. Creo que ahí ya está bien. Vamos a revisar. Entonces acá tendríamos una lectura o una consulta, nos saca error porque obviamente no le hemos definido el parámetro. ¿Qué parámetro le vamos a definir? Por ejemplo, el ID 51, y aquí nos está indicando entonces todos los valores de esto. Hay otras formas para poder establecer cuáles son los atributos que queremos mostrar en pantalla. Lo hemos visto creo que en prácticas anteriores, sin embargo tendré nuevos videos en donde especificaré más esta parte. Continuamos con el create, perdón, actualizar. Vamos con actualizar. Este es el update, ¿cierto? ¿Qué tendremos aquí? Obviamente una ruta, ¿sí? Utilizaremos update, pero con un parámetro que sería ID, luego una función, esta función entonces lo que vamos a hacer es utilizar varios aspectos. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos, aquí tendríamos que hacer una consulta. Inicialmente, en el actualizar, tendríamos que hacer primero una consulta, ¿sí? Por medio del ID. Seguidamente vamos a emplear un objeto, es decir, que nuestro objeto va a consultar el campo respectivo, que va a ser, por ejemplo, nombre, pero adicionalmente entonces nombre lo vamos a cambiar. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Digamos que el curso ya va a ser PHP, y seguidamente lo que va a hacer es un proceso de guardar por medio de un método que ya está establecido dentro del framework. Y por último vamos a tener un retorno, en donde vamos a decir, no sé, registro modificado o actualizado, algo así. ¿Sí? Registro actualizado, podemos concatenarlo. Aquí voy a explicar varias cosas. Entonces, ¿cómo lo concatenamos con esto? Que nos saque course. Bueno, vamos a revisar cómo nos está quedando. Aquí sería update, pero entonces con el atributo, y aquí mire que nos está diciendo que el registro fue actualizado, y adicionalmente ya estamos observando que fue correcto. Fue modificado por PHP. Por último, tendríamos entonces el proceso de eliminar, y la ruta sería obviamente con el ID, ¿sí? La función tendría un parámetro. Copiaríamos esto mismo porque pues finalmente primero hacemos una consulta para saber cuál es el registro como tal que yo voy a eliminar o algo. Empleamos el objeto y obviamente aquí decimos que lo que vamos a hacer es eliminarlo. Por último tendríamos un retorno, diríamos registro eliminado, algo así. Entonces en nuestra base de datos, si nos fijamos, ahí está el registro. Consultemos nuevamente porque él fue modificado, ¿cierto? Ya es PHP, pero ahora lo que vamos a hacer es eliminarlo por medio de esta operación. Registro eliminado, vamos a consultar nuestra tabla, perdón, nuestra base de datos. Ya tenemos solamente 50 registros, y aquí pues hemos visto una forma muy simple de cómo revisar o observar los pasos o elementos básicos o mínimos para un proceso de un CRUD, teniendo en cuenta de que esto hay que darle mayor funcionalidad en próximas prácticas.